La familia Grande Acevedo. Ella es mi esposa, Marian. Y él es mi esposo, Daniel. Tenemos 5 años y medio de casados, gracias a Dios, y somos papás de 2 hermosos niños, Isaac y Samuel. Pertenecemos, de hecho nos acabamos de graduar del tercer nivel de MFC y bueno, también estamos preparándonos para certificarnos. Estamos preparándonos, sí, como dice mi esposo, para ser instructores del método Billings. Y para nosotros, como ya bien lo dice Octavio, el defender la vida lo entendemos como un modo de vida. Y pues les vamos a compartir un poquito de cómo es que nosotros percibimos el defender la vida. Bueno, claro que sí, pues el tema que tenemos a ver hoy es ¿por qué como católicos debemos defender la vida? Vamos a iniciar el tema con la primera pregunta. ¿En qué se basa la defensa de la vida? ¿En qué nos basamos como católicos defender la vida? Porque desgraciadamente hay muchos católicos que apoyan el aborto, la eutanasia, la muerte, pero los verdaderos católicos debemos defender la vida. ¿En qué nos basamos para defender la vida? Así es muy triste darnos cuenta que muchas personas nos decimos ser católicos y la verdad que estar a favor del aborto, de la eutanasia, del suicidio, es todo lo contrario a ser católico. ¿En qué nos basamos para defender la vida? Pues nuestra iglesia tiene un documento muy importante que se llama Catecismo de la Iglesia Católica y ahí tiene unos numerales en donde nos dan las recomendaciones que nosotros como católicos debemos de seguir. Pero antes de eso, recordemos que tenemos 10 mandamientos que nos fueron dados y precisamente el 5.º mandamiento nos dice: no matarás. Entonces esa es nuestra base para decir que como católicos debemos de amar la vida y defender la vida. Y también debemos de recordar y tener presente en todo momento que Dios es el único creador y dador de vida. Y es así que la vida es un don de Dios. Solamente Él nos da o nos ha elegido desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conoce, la misma escritura lo dice. Muy bien, entonces nos basamos en el 5.º mandamiento: no matarás. Ahí se basa la defensa de la vida y la iglesia hace un catecismo que nos rige a todos los católicos y nos desarrolla en el 5.º mandamiento todo lo que es la defensa de la vida. Pasamos a la siguiente pregunta. Muchos dirán, bueno, y la iglesia defiende la vida, los católicos defendemos la vida, pero en el Antiguo Testamento pasó algo muy difícil de entender a veces. Caín y Abel, los hermanos, un hermano mata a su hermano. ¿Qué me pueden explicar de esa parte de ahí, del Antiguo Testamento donde Caín mata a Abel? Bueno, sí, sin duda, pues la Biblia es un libro que nosotros tenemos, es la palabra de Dios. Como ya mi esposa lo decía, pues ahí vienen muchos preceptos de entrada a los 10 mandamientos y hay muchos documentos o libros que a lo mejor son difíciles de entender, pero bajo la luz del Espíritu Santo, también acompañándonos de más personas que han estudiado, que entienden tal vez un poco más, pues se nos puede facilitar ese lenguaje en el que está escrito la Biblia. Y bueno, como bien lo dices, la historia de Caín y Abel pues es muy importante para nosotros, donde pues casi todos podemos saber que pues Caín mató a Abel. Primero nació Abel, fue el primer hijo de Adán y Eva, según las escrituras, ahí está. Y bueno, después nació Caín. Entonces los dos se dedicaban a cosas distintas. Uno era agricultor, el primero se dedicaba a pastorear, tenía animalitos, y el segundo pues era como agricultor, Caín. Y bueno, pues le presentaron sus ofrendas a Dios. El primogénito pues dice que sacrificaba a las primeras
a sus primeros animalitos y quemaba las grasas en ofrenda a Dios para darle gracias de todo lo que les daba. Y bueno, Caín hizo una ofrenda también a Dios que pues como que no le agradó mucho, ¿sí? No le agradó mucho a Dios. Y pues eso le generó un sentimiento pues como de envidia, como de rencor, y aprovechó un día que, bueno, él lo invitó al campo. Dice la Biblia que Caín invitó al campo a Abel, y en eso, estando ahí los dos solos, pues se fue sobre él y lo mató, ¿no? Como tal dice la Biblia que Caín mató a Abel. Y pues para él como que tal vez no había pasado nada, porque pues sabemos, ¿no?, en la Biblia también que la comunicación que había antes entre Dios y nosotros era más cercana, ¿no? Estaba como más presente. No quiere decir que hoy no lo esté, pero lo hacía de manera distinta. Y dice que Dios le pregunta a Caín por su hermano, ¿no? Le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él pues como que haciéndose, ¿no?, el inocente, dice: no, pues no sé, yo no lo cuido, ¿no? Él no sé. Y le dice: ¿cómo no? O sea, la sangre de tu hermano. Y esto es muy importante, ¿sí? Dice: la sangre de tu hermano clama mi justicia. ¿Qué le hiciste? O sea, Dios sabía. Dios es omnipotente, es omnipresente y sabía. Pero le pregunta. Y entonces le dice: por lo que tú hiciste, pues serás errante, ¿no? Todo lo que tú cultives no dará fruto, no serás próspero, andarás errante. Y prácticamente podríamos decir que lo castiga, ¿no? Lo castiga. Y vean algo muy importante: Dios pudo haber dicho: por lo que hiciste, tú también vas a morir en este instante. Pero Él no lo hace, ¿sí? Porque Dios respeta lo que Él ha hecho. Él es un Dios de vida y no se contradice en nada. Pero sí le da como una lección, ¿no? Un castigo. Y Caín pues le da miedo, ¿no? Le dice: esa sentencia que tú me estás poniendo es muy grande, es muy fuerte. Quien me vea por ahí vagando en el desierto, por ahí vagando, va a querer matarme, va a querer tomar mi vida también. Y Dios le dice: no, yo pondré una marca en tu frente para que nadie te toque, y el que te toque, tu vida será vengada, yo la vengaré. Entonces es algo muy importante, ¿no? Reconocer eso, resaltar eso, que a pesar de lo que hizo Caín, Dios, bueno, lo corrige, pero no hace lo mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que pasó. ¿Por qué lo mató? Por envidia, por coraje, por resentimiento, ¿sí? Que ya estaba ahí ese sentimiento, pues por el primer pecado original, ¿sí? Por el pecado original se han desatado muchísimas cosas. Muy bien, sí, yo también leyendo un poquito, dicen: pero Dios pudo haberlo matado también y no lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque Dios es muy misericordioso. Dios te ama tanto. ¿Y por qué no lo perdonó? Vamos a ver por qué no lo perdonó. Porque Caín no pidió perdón. Caín, en su orgullo y su soberbia, no aceptó haber matado a su hermano en primera, porque le preguntó: ¿qué haces? Y no aceptó. No tuvo ese arrepentimiento. Entonces Dios le dice: vas a andar errante por el desierto, reflexiona lo que hiciste, y si al final de tus días vienes a mí y me pides perdón y te arrepientes, yo te podré perdonar. Ese es Dios misericordioso. También pasó con Adán y Eva. Adán y Eva se escondieron de Dios, no pidieron perdón, y alejarte de Dios es cuando estamos en pecado. Nos alejamos de esa gracia de Dios porque tenemos pena, pero no recordamos que Dios es un Dios de amor y nos ama. Por eso instauró la confesión, el sacramento de la reconciliación. Pasamos al siguiente punto. ¿Me pueden comentar qué causas de muertes no estamos de acuerdo los católicos y por qué? Por favor. Pues me gustaría que mi esposa la respondiera. Claro que sí. Bueno, la primera causa es el homicidio voluntario, es decir, que deliberadamente yo, con toda la intención, planeo, maquilo, organizo arrebatar la vida, tomar la vida de alguien más, por el motivo que fuera.
Con eso nosotros como iglesia, como católicos, no estamos de acuerdo. La segunda es la eutanasia. ¿Qué está pasando actualmente? Que pues es vida. Afrontamos enfermedades, afrontamos situaciones adversas, sobre todo en la salud, que nos llevan a pensar o a decir o a concebir la vida de otra persona como inferior. Es decir, a lo mejor alguien está afrontando una parálisis corporal, o en un hospital alguien que está teniendo una muerte cerebral, y entonces pasa que los médicos dicen, no, es que ya no vive, hay que desconectarlo. Esto generalmente se conoce como eutanasia, el tomar la decisión de decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Entonces tampoco estamos de acuerdo en la eutanasia. La defensa de la vida va desde la concepción hasta la muerte por causas naturales. Entonces la eutanasia se contrapone a una muerte natural. También está pasando mucho ahorita en la vida que ya los viejitos, los abuelitos, ya no los queremos tener en la casa, ya nos hacen como un estorbo, y mejor decimos, como ya está en cama, está sufriendo, mejor que lo inyecten para que tenga una muerte feliz. Pero no, tenemos que estar con él hasta el último momento de su vida, hasta que Dios lo llame a cuenta. No sabemos si está purificando en esa enfermedad, no sabemos, y mucha gente lo ven ahorita como algo desechable, la vida. Así es. Sí, y aparte también, pues a mí me gustaría, aprovechando lo que comenta mi esposa, hablando de la eutanasia, que pues estamos viviendo en una cultura de la muerte realmente. Tal vez no nos damos cuenta cómo por todos los medios estamos siendo la vida, ¿sí? La vida en general está siendo atacada, y no necesitamos pertenecer a una iglesia, a un grupo. La vida en general está siendo atacada. Dice mi esposa, ¿no? Tenemos que respetar y que defender la vida desde su inicio hasta el final, porque la vida es un derecho inalienable que tenemos todos como seres humanos. Tenemos el derecho a la vida, ¿sí? Y nosotros hoy en día podemos gozar de muchísimas cosas, pues precisamente porque alguien respetó nuestra vida. Y hablando pues de la eutanasia, también en esta cultura siempre nos pintan como bonitas muchas cosas, ¿sí? A través de muchos medios. Por ejemplo, no tiene mucho una película muy bonita, ¿no? Que pegó mucho. Se llama o se tradujo en español como Bajo la misma luna. ¿Sí te acuerdas? Es Bajo la misma luna, ¿no? Que hablaba de dos jóvenes enfermos de cáncer, ¿no? Que al final él decide quitarse la vida, ¿no? En un país que sí se puede, ¿no? Es Suecia, en Suecia. Entonces nos pintan toda una historia muy romántica, muy bonita, para meternos esa idea. Nos hemos metido a una historia o a una vida de poco esfuerzo, de no querer sufrir en lo más mínimo, cuando no nos damos cuenta que el sufrimiento, el esfuerzo nos pueden dar pues muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones. La vida sin duda no es fácil, para nadie es fácil, pero cuando se esfuerza uno, cuando toma uno pues una carga, un dolor, y le da a uno un sentido, las cosas realmente cambian, ¿sí? Mi esposa decía, Dios es el único dueño de la vida, ¿no? Nosotros somos co-creadores, pero realmente no podemos dar vida, ¿no? Nos podemos sentir muy poderosos queriendo terminar la vida, pero nadie es capaz, por ejemplo, de cortarle una rama a un árbol con un cuchillo, con una sierra, y después volverla a pegar como si nada hubiera pasado. La rama ahí termina, ¿no? Para terminar este punto, recuerdo también mucho la historia es muy reciente, de un cantante de rock, si no mal recuerdo, argentino, Cerati, que estuvo en coma, ¿sí? Cayó enfermo, y pues quien estuvo ahí al lado fue su mamá, defendiendo la vida de el que para muchos podía ser un cuerpo ya inerte ahí sin nada.
sin vida, con todo el derecho a ser desconectado, porque tal vez podría estar sufriendo, pero su mamá, que lo llevó en su vientre, que lo vio nacer, que lo vio crecer, que pasó muchísimos, yo me imagino, ¿no?, muchísimas satisfacciones, que tenía todos esos recuerdos aquí en su mente, era el que veía no a un cuerpo ahí tirado, ¿no?, sino veía a su hijo, y peleó por su vida hasta donde pudo. Lo dejó todo en manos de Dios para que él decidiera, y solamente él sabe, ¿no? Solamente él sabe. Y también otra causa de muerte por la cual la iglesia y como católicos no debemos de estar de acuerdo es en el suicidio. El suicidio, que ahora en países avanzados, vamos a llamarlo así, hay hasta suicidio voluntario. Entonces estamos, ya bien lo decía mi esposo, ante una cultura de muerte, en donde este tipo de situaciones como la eutanasia, el suicidio voluntario, pues han venido ganando terreno, cada vez más aceptados, y pues sin lugar a duda también otro dolor en el alma que nos adolece a quienes amamos la vida es el aborto. Y esta palabra de aborto cada vez la escuchamos más, y la verdad que perdemos de vista lo que realmente un aborto es. Si vemos con ojos de Dios, o sea, hay un ser humano formándose, hay vida en el vientre, y entonces el aborto es pelear o pugnar por un derecho de la propia madre, reclama el derecho de matar a su hijo. Entonces esto es muy delicado, y como católicos en verdad no deberíamos ni siquiera de pensar que es un tema controversial. ¿Por qué? Porque está claro los mandamientos: no matarás. Dios es el dueño y dador de vida. Entonces ante eso, la verdad que como católicos debemos de amar y respetar la vida desde el inicio, desde la fecundación, porque así lo creemos, hay vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Así es, el aborto ha venido sonando muy últimamente. Apenas hace como 15 días, 20 días se peleó en la Cámara la Suprema Corte de Justicia, porque querían quitar aquí en Veracruz el aborto, que gracias a unos diputados se llegó a defender, se clausuló, y allá la querían quitar, despenalizar el aborto, y gracias a Dios no se logró. Seguimos defendiendo la vida en Veracruz. Hemos ido con mi esposa, con mis hijos, a Veracruz a marchar por la vida, a Jalapa a marchar por la vida, a Córdoba, y seguiremos luchando por la vida. Si supieran lo que es más hermoso, una vida desde el vientre de la madre hasta la muerte natural, defenderla. Pero hay una frase que se resuena mucho: es mi vida, es mi cuerpo, y yo hago con ello lo que quiero. ¿Me podrían explicar un poquito sobre ese aspecto? Sí, mira, pues como bien dices, ¿no? El día de hoy también esa frase está muy de moda, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Y que las propias madres piden un aborto legal, seguro y gratuito. Pues no puede ser legal y no vamos a hablar de religión, ¿sí?, sino que en nuestra Constitución el derecho a la vida está explícitamente en los artículos 1, 14 y 22, ¿sí? Ahí, si nosotros leemos la Constitución, el derecho a la vida está garantizado, ¿sí? Si nos vamos desde la parte religiosa, pues Dios ya nos dijo: no matarás, ¿sí? En ese amor que Dios nos dio, pues nos dejó ciertos reglamentos, ¿no? Sencillos, 10, no muchos, nada más 10, de los cuales nosotros hemos querido hacer un Dios a nuestra medida, y queremos hacer pues unas leyes también a nuestra medida. Queremos modificar la Constitución, queremos modificar el sentido de las cosas para poder justificar la muerte, para poderla hacer ley, creyendo que siendo ley es algo bueno, ¿sí? Creyendo que estando en la Constitución no se comete ningún crimen. Pero eso no es cierto. Aunque una ley esté escrita, esté en una Constitución, no quiere decir
que no siga siendo un crimen, no quiere decir que no sea moral. Y esta palabra de moralidad también está siendo muy atacada, ¿no? A nosotros como católicos nos la restriegan en la frente. Es que tú y tu religión y tu moralidad, llévatelas a otro lado. Pero la vida sí es cuestión de moralidad y es cuestión de ir más allá, ¿sí? De vernos como personas. Porque el clamar es mi derecho y es mi decisión, es parte de ignorancia. Nuestro pueblo perece por ignorancia, ¿sí? Entonces, no es mi cuerpo, no es el cuerpo de la mujer, es un nuevo cuerpo, es un nuevo ser. Desde la fecundación existe una nueva genética, ¿sí? Ya es la combinación de ambas partes. No lo digo yo, no lo dice la religión, no lo dice la Biblia, así que vayamos a un capítulo y ahí lo dice la ciencia, ¿sí? La ciencia eso lo dice. Hoy en día estamos también muy atacados por el relativismo. Queremos relativizar todo, todo es relativo, todo es a mi conveniencia. Y en esa relatividad hemos aceptado, por ejemplo, en la Ciudad de México, que la muerte, que el aborto sea legal hasta las 12 semanas de gestación, diciendo o queriéndonos engañar que hasta antes de las 12 semanas no es un ser humano, son células, ¿sí? Pero esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque pues nosotros de entrada sabemos que aunque una mamá se hace un ultrasonido, pues son fechas a lo mejor muy probables, ¿no? Fecha de cuando se dio la fecundación, fechas probables de parto, y son fechas que nos dan una referencia, tienes 10 semanas, 11 semanas, pero no sabemos a ciencia cierta, o sea, el día específico donde se cumplen 12 semanas, ¿no? Entonces imagínate que la muerte es legal hasta antes de cumplirse las 12 semanas. Y tú puedes ir y decir con un ultrasonido, ya tiene 12 semanas, pero a lo mejor, o no tiene 12 semanas, ¿no? Tiene 11.5, pero ya las tiene, ¿no? Y desde ahí es una contradicción. Y lo que te decía, desde el momento de la fecundación existe una vida, por lo tanto no es su cuerpo, no puede ser su decisión. Siempre nos ponen casos muy dramáticos, ¿no? Siempre nos quieren poner casos muy dramáticos que son los mínimos, como el caso de violación, ¿sí? Siempre nos ponen en el papel más fuerte de víctimas y nos dicen, ¿tú qué harías si tu hija la violan y sale embarazada? ¿No? ¿Qué harías? Y entonces es donde empezamos a relativizar, ¿no? Bueno, entonces tal vez sí apoyaría yo el aborto. Entonces, pero nos escandalizamos que a lo mejor a un elefante no sé, le dieron un medicamento, le dieron algo y murió el elefante que llevaba en su vientre. Y no nos escandalizamos de todas las muertes que hay de esos bebés. Entonces no es el cuerpo, no es su decisión, es un ser nuevo. Y por este tema que estamos tocando, ya somos blanco y ya somos objeto de críticas, de odio, de muchísimas cosas, incluso de la misma iglesia, de nuestras mismas familias. Hay mucha división y lo que necesitamos es comprender realmente el sentido más íntimo de la vida. Que te digo, dicen, no me hables de religión. No es necesario hablar de religión para comprender que la vida desde la concepción, o desde la concepción ya hay vida, ya es un ser humano distinto y el cual cuenta con derechos, ¿sí? Que están estipulados en la Constitución, en nuestra Constitución mexicana y en demás apartados que México se ha adherido. Muchas gracias. ¿Quieres compartir algo, Mariana? Pues invitarlos, ¿verdad?, a que reflexionen sobre su postura en la defensa de la vida. Porque ahora con las redes sociales, ahora mismo en el Facebook y con esta cuarentena que pasamos más tiempo viendo este tipo de medios de comunicación, pues hay muchas personas que dicen, yo soy católica, yo soy católico
pero cada quien toma sus decisiones. Y si no quieren tener un hijo, pues entonces, pues ahí está el aborto, ¿no? Entonces, la invitación es a que cada uno de nosotros reflexionemos y reflexionemos con amor, porque con una mirada de amor hacia la vida en el vientre, las cosas pueden cambiar. No importa las circunstancias en las que hayamos, porque nosotros fuimos concebidos también, y a lo mejor tampoco sabemos las circunstancias, a lo mejor nos esperaban con mucho amor, pero a lo mejor fuimos una sorpresa para nuestros padres, o para nuestra madre, o nuestro padre se fue antes de conocernos. Y aquí estamos, cada uno de nosotros tuvimos esa oportunidad. Entonces la invitación es esta, a reflexionar, yo como católico, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué pienso al respecto a defender la vida? Muchas gracias. Miren, en la ley 6.3, forma de aborto que ya está estipulada desde hace muchos años, que son 3 causas. Una, que el bebé venga con una malformación y pone en riesgo su vida. 2, que la mamá o el bebé tengan peligro para morir al dar a luz. Y 3, por violación. Eso sí ya están en la ley desde hace años por la integridad de la vida de la mamá. Pero ahorita con este nuevo orden que quieren darle a la vida, el aborto, perdón, y tocando el tema de porque la violaron o lo violaron y quedó embarazada. ¿Saben ustedes cuántas mamás violadas abortan? Hay una cifra que me dio la tarea de investigar y es 0.02 mujeres. No llegamos ni al 1% de las mujeres que son violadas y abortan. La mayoría accede a tener a su bebé. La mayoría quiere tener a su bebé. Entonces, que no le den con el cuento de que es por violación, porque las mujeres quienes están siendo violadas no están abortando. Lo dicen los números. Ustedes también traen algunos números ahí. Por favor, quisiera que nos compartieran, por favor. Sí, es muy importante en estos temas, pues hablar de cifras, hablar de estadísticas, porque como les decía, siempre va a haber mucha gente que nos dice, tú y tu religión, vete por donde viniste. Pero estos temas no son precisamente de mucha religión, ¿no? Estas cifras que estamos dando o que vamos a dar no son que haya hecho la Iglesia Católica o alguna otra iglesia, son las cifras del mismo gobierno, ¿sí? Que por lo menos tiene que reportar, ¿no? Las cifras. Entonces, en la Ciudad de México, de julio del 2007 a julio del 2020, han muerto, ¿sí? Han muerto en clínicas, en las clínicas oficiales, que pueden ser del IMSS, del ISSSTE, alrededor de 227,000, para cerrar una cifra, 227,000 niños, ¿sí? Imagínense, si no nos damos una idea de cuánto es 227,000 niños, al Estadio Azteca, si no mal recuerdo, le cabe... En el Estadio Azteca caben 87,523 personas. Si hacemos una comparación con el número de niños que han muerto en el seno, en el vientre materno, llenaríamos 2 veces y media el Estadio Azteca. Entonces estamos perdiendo mexicanos, estamos perdiendo a bebés, a niños, y esto de manera legal se da en la Ciudad de México y es hasta las 12 semanas que pueden las mujeres acceder a un aborto, a matar a sus hijos, y esto solamente en las clínicas públicas. En las clínicas privadas no reportan ningún dato a las autoridades de salud. Entonces, seguramente estamos perdiendo más niños, más mexicanos, y eso duele. Así es, imagínense, 2.6 veces el Estadio Azteca lleno, del 2007 al 2020. Imagínense esta escena, entrar al Estadio Azteca y que en cada asiento no hay una persona, hay un bebé muerto, mutilado, destazado, quemado. Imagínense lo que es. Ante esas situaciones no podemos
cerrar los ojos, no podemos decir mi cuerpo, mi decisión, no podemos decir no había otra salida, era lo único que quedaba, porque también la estadística, tienes unas estadísticas de que de entrada, ya lo dijo Octavio, de todo ese panorama tan terrible que nos ponen, que nos dicen, y si fuera tu hija la que saliera violada, ¿qué harías? ¿No? Para tratar de justificar. Es el punto 002. De ahí el rango, ¿sí? de personas que acude o que ha acudido a esas clínicas también es interesante. Claro que sí, tenemos otras cifras también muy importantes. Muchos dirán o pensarán de qué edad a qué edad están abortando las mujeres. Yo me quedé realmente sorprendido porque el aborto no es la solución. Ahorita van a ver por qué. Niñas de entre 16 a 29 años tienen el 70% de los abortos son practicados por niñas de entre 16 y 29 años. Y la mayoría son en etapa de secundaria y preparatoria. Imagínense, ¿qué está pasando? Que tienen relaciones sexuales sin protección, el embarazo, una enfermedad. Yo siento que la solución no es el aborto, la solución es una educación sexual integral. ¿Que quién la tiene que educar? Los papás. Los papás tienen que educar a esas mujeres, señoritas y varones, y como dice también la Iglesia Católica, a llegar castos al matrimonio, porque un bebé matar un bebé no es una solución. Una enfermedad, un SIDA, vas a morir tú. ¿Y cómo te lo quitas? Tú ya no hay cura para el SIDA. Esas son las cifras que hasta ahorita tenemos registradas. La Ciudad de México, es del gobierno, no es de la Iglesia Católica, ni del gobierno. Estas cifras, imagínense. Qué tristeza es que las niñas de la secundaria y la prepa, que despiertan su sexualidad, tienen relaciones sexuales, no se cuidan, se embarazan y fácil, aborto. Y porque el novio, que según iba a responder, le dio la espalda. Sí, y algo también que me gustaría comentar es que ante estas cifras que son escandalosas, que son dolorosas, que nos duelen a nosotros, pues también a Dios, ¿sí? También a Dios le está doliendo. A la Virgen María, que decidió vivir aquí, le está doliendo. Y posiblemente y muchas veces en este tipo de programas, en este tipo de comentarios, afortunadamente no solamente lo ven católicos, lo ven de todos, ¿no? Y también muchos cuando ven este tipo de programas, este tipo de comentarios, nos dicen retrógradas, nos dicen que no sabemos nada, pues que es mejor estar callados, que porque la iglesia es machista, que la iglesia condena, que la iglesia a las mujeres que han cometido este acto las denigra, las desprecia, y eso es una gran mentira, ¿sí? Eso es una gran mentira, porque ya pudimos ver que desde Caín y Abel, pues Dios en su bondad, en su misericordia le siguió dando la vida, le siguió dando la oportunidad de vivir una vida plena, ¿sí? A pesar de que le dijo que ninguno de lo que sembrara iba a tener éxito, aún así Él nos sigue dando la oportunidad. Y la iglesia no condena a la mujer, ¿sí? No la condena, sino que le abre las puertas para que acepte su error y regrese. Si alguien comete con plena conciencia este pecado del aborto, pues está establecido que es excomunión, ¿sí? Eso es algo muy importante, tanto para médicos, enfermeras, para la propia madre, cuando en plena conciencia lo hace. Pero la realidad es que la mayoría de mujeres llegan a esa decisión, llegan a tomar esa decisión por ignorancia, por falta de apoyo, oprimidas, porque la misma pareja, hombres desafortunadamente, bueno, no hombres, sino
pues no sé cómo llamarlos, ¿verdad? No sé cómo llamarlos, pero las llevan a ellas mismas, las obligan. Entonces la mujer es víctima, ¿sí? Es víctima, y desde esa perspectiva la iglesia les da acogida, les da herramientas, les da pues esa oportunidad de en una confesión recibir esa misericordia. Y hay algo muy importante que pues genera heridas, ¿sí? Genera muchas heridas que son muy difíciles de sanar. Quienes están a favor del aborto simplemente dicen, pues ve y aborta, te meten la idea, son células, tú no abortaste nada, es como un tumor. Un tumor te puede llevar a la muerte, ¿sí? Te puede descomponer todo tu cuerpo y te vas. Un embrión va a dar vida, ¿sí? Te va a dar más vida aún, te va a dar la fuerza, te va a dar el coraje, te va a dar los medios para que saques adelante esa vida. Pero cuando se recurre a esto quedan heridas que ninguna abortista, ninguna persona de ellas les va a hablar del trauma postaborto. Para ellas eso no existe, para ellas eso es algo que muy poquitas mujeres sufren y lo pueden remediar con una terapia psicológica, con algún medicamento, pero eso es una gran mentira. Entonces, el aborto genera heridas, no solamente del cuerpo porque te puede matar, sino que genera heridas más profundas del alma. Hay muchas mujeres que en su ancianidad, 60, 70, 80 años, siguen sufriendo por haber cometido un aborto, siguen soñando con el que pudo haber sido su hijo, y de eso nadie les habló. Hoy en día esas mujeres que se van así, pues no lo sabemos, ¿no? Dios nos da la certeza del cielo, de quién se condena, de quién no, eso no lo sabemos, ¿sí? Pero en este paso que estamos, en esta vida, para estas cuestiones de trauma posaborto, pues existe ayuda. Yo les quiero hablar a todas las mujeres, las mamás que en algún momento han tenido esta desafortunada experiencia, que ninguna de nosotras, ninguna mujer merece un aborto, ninguna. Existe ayuda dentro de nuestra propia iglesia, existe un retiro de sanación, existe la reconciliación en el sacramento de la confesión, y como bien lo comentamos a un inicio, la misericordia de Dios es muy grande. Y acerquémonos como mujeres, reconozcamos si hemos cometido este pecado, que Dios nos espera con los brazos abiertos. Somos sus hijas, y también un hijo, ese hijo que llevábamos en el vientre, pues también nos espera y ora por nosotros. Entonces, mujeres que desafortunadamente tuvieron esta experiencia, hay esperanza, hay perdón, hay amor. Y como bien dicen por ahí, las mujeres, desde que sabemos que estamos embarazadas, desde que vemos un positivo en la prueba casera o en el laboratorio, sabemos que lo que vamos a tener o lo que está en nuestros vientres es un hijo. No vemos un positivo y pensamos, ay, voy a tener un refrigerador, ¿verdad? No, vamos a tener un hijo, un ser humano. Y ese vínculo siempre va a estar presente. Si ese bebé, por la razón que fuera, por ignorancia, por miedo, porque escuchaste a alguien más, porque te sentías sola, si ese bebé, si tu hijo no vio la luz de este mundo, él te espera en el cielo. Y una manera de acercarte a él es en el sacramento de la confesión. Y gracias a Dios, ahora con el jubileo de la misericordia que instauró el Papa Francisco, todo sacerdote puede perdonar el pecado del aborto. Antes estaba solamente exclusivo, ¿no?, al obispo, a un párroco, el Papa. Y ahora, ¿por qué? Porque muchas mujeres recurren al aborto.
Entonces cualquier sacerdote tiene esa gracia hoy día de acercarte al amor de Dios. Y hay que pedir ayuda también psicológica, porque parte del síndrome posaborto hay depresión, pensamientos suicidas, promiscuidad, se te entumen los sentimientos, te vuelves una persona muy fría. Y las personas que promueven el aborto eso no lo hablan, no lo dicen. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y todos nos preguntamos, ¿no? Cuando compramos un medicamento ahí dice efectos secundarios. Y entonces cuando te venden el aborto, ¿no te dicen que te vas a deprimir, que a lo mejor te vuelves promiscua sexualmente? ¿Por qué? Porque hasta se ha comprobado que hasta ver a una mujer embarazada te recuerda a tu hijo, a tu embarazo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, este tema es demasiado